Si me dieran a elegir cómo sería un fin de semana perfecto, sin duda alguna sería este mi ideal. Disfrutando lo mejor de la comida del mar, una super experiencia culinaria y acompañado de las amistades pasando una de las mejores aventuras. Y este sitio se presta para ello. El día de hoy te mostraré los tours que puedes tomar en Sisal, además las mejores recomendaciones para cuando vengas puedas aprovechar al máximo tu tiempo. Solo para que te des una idea, tomaremos un tour en bicicleta, uno por los manglares para ver los flamingos y te llevaremos a desayunar con nosotros en medio del mar. Te mostraré cómo llegar, dónde comer y dormir. Disfrutaremos remojándonos en un ojo de agua, veremos uno de los mejores atardeceres y recorreremos su historia de este nuevo pueblo mágico. Si todavía no me conoces, déjame presentarme. Yo soy Charlie Boy y en este canal nuestro objetivo es que estés bien informado de todo lo que ofrece cada lugar y así puedas planear, organizarte y tengas un buen presupuesto acorde a lo que deseas y sobre todo entretenerte. Así que acompáñame. Charlie. Sisal se encuentra en la península de Yucatán y para llegar es más fácil salir de Mérida. El trayecto es aproximadamente 43 kilómetros y lo recorres en 40 y 50 minutos en carro, y esto dependiendo del lugar que salgas. Puedes tomar combi o taxi a Junuma, esto lo puedes hacer en la calle 64 entre 65 y 67 y llegando a Junuma solo tomas el que va a Sisal. Igual puedes tomar autobús pero son muy escasos. Para iniciar con la aventura lo primero que haremos es un tour por Sisal y lo realizaremos en bicicleta. Y este lo tomaremos con Descubre Sisal con un costo de 300 pesos por persona. Para hacer el recorrido hay que estar atento a las indicaciones del guía. Te aconsejo llevar agua purificada para estar bien hidratado, una gorra, ya que el sol no perdona. Esa actividad la realizaremos en grupo y lo primero que hicimos fue probar las bicicletas que estén en óptimas condiciones, para que estemos cómodos en el momento que estemos pedaleando. Yo voy a ser la guía en este recorrido que se llama Descubre Sisal, Pueblo Mágico. Aquí les voy a platicar sobre la historia que Sisal tiene y este es un buen punto para empezar con la historia, las letras de Sisal. Sisal tiene su significado, es lugar donde el frío es pesado o penetrante. Ese es el significado de Sisal como tal. Estas son las nuevas letras de Sisal y lo más destacable de ellas son los personajes que aparecen en cada letra, mostrando la historia resumida en imágenes. En la letra S, este es el Monifato, es un salvaje que en la mano empuña un mazo y alrededor de su cuello una serpiente. La letra I tiene imagen de un pirata representando la época que atacaban al puerto costero. La letra S podemos ver a la emperatriz Carlota. La letra A nos muestra el Cristo Negro de Sisal en una lancha en el mar. Y la letra L muestra el fuerte y el faro de Sisal. Si gustas chacharear a un costado de las letras puedes encontrar muchas artesanías, ropa y otras cosas más. Bueno amigos, llegamos de entrar aquí a Artesanías Junuma, donde ustedes pueden comprar lo que quieran, cualquier recuerdito para la familia, trajes de baño, soguillas, gorras, vean qué bonito está. Vean esto, está la taza, las ranitas y las gorras de Sisal, vean aquí están. Vean qué bonitos vestidos. Y una gama de shorts por si no traes short cuando vayas a la playa. Igual hay excelentes trajes de baño. Y donde van a encontrar muchísimas cosas de interés. Vean nada más esto. No estoy grabando. Pues ya me decidí hacer mi compra. Miren esta bonita gorra que voy a comprar, 150 pesos. Sisal, Pueblo Mágico. Así que cuando vengan no se olviden llevarse algo. Aquí está, miren, lo voy a pagar. Y ya saben, Artesanías Junuma. Ahorita van a ver cómo me la voy a cambiar, para que sea ad hoc con el lugar, ¿verdad? Victoria nos mostró los edificios más emblemáticos de la zona, como la aduana marina, creada para almacenar la mercancía que venía de fuera. Actualmente el edificio no tiene una función específica, pero su estructura de la época igual sirvió como fuerte con fin de detener a los piratas. Es impresionante todo lo que se puede aprender tomando el tour. Todos los detalles históricos son dados en la explicación dada por el guía, y hasta nos contestó cada duda que teníamos. Es una experiencia que no debe faltar en tu lista de viajero.
Y son de este tipo de experiencias de las que me gustan. Vean David cómo se va, ¿ven? Vamos a ver quién es el primero que se cae. La siguiente parada la hicimos en el Fuerte de Santiago, donde nos explicaron la evolución con el tiempo de este edificio, que es ícono más representativo del puerto, y donde podrás sacar las mejores fotos para tus redes sociales. Charlie. El recorrido tiene una duración de 2 horas, el cual el tiempo se va como agua, ya que es muy entretenido. Además que conocerás el puerto, en este punto nos llevaron a conocer una playa muy limpia y bastante alejada del ruido. Por cierto, te recuerdo, sígueme en mis redes sociales como Charlie Voy de Viaje, donde estaré subiendo contenido de viajes. Si quieres más información, déjame tus dudas en los comentarios y te apoyo con algún tour. Y miren qué bonito está el mar, muy clarito el agua, azul, 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 y sobre todo está muy pacífica el agua, así es algo sorprendente. Que vengan a Sisal, la verdad que la van a pasar súper bien. Miren nada más, qué hermosura. Cada tour nos deja una enseñanza y refuerza los lazos de amistad. Es muy bonito guardar anécdotas y compartirlo a los demás. Te invito a salir un día de la rutina y disfrutar la vida. Recuerda que el tiempo no regresa y lo único que nos llevamos es experiencia y la esencia de la vida. Como tercera parada fuimos a visitar el puerto de Abrigo, un lugar con mucha historia. Si ves que en este tour el sol te agobia, puedes parar y luego seguir. Pero te aconsejo que vayas de la mano con el guía, que te estará vigilando, ya que la zona puede estar no tan segura para andarla solo. Y nuestro último punto fue la visita a la Laguna Cocodrilo y zona de refugio pesquero. Lo que te puedo decir es que si eres un aventurero de hueso colorado, este tour está hecho a tu medida. Solo sí, te recuerdo, cuida el lugar, ya que el ecosistema es digno de admirar. La basura y la contaminación pueden afectarlo. Siempre lleva tu basura. Y ya nos encontramos en nuestra última parada y miren en esta casa, en la parte de arriba pueden ver al Monifato, que es el mismo que estaba en las letras de Sisal. Este personaje servía para asustar a los piratas que se acercaban al muelle. Ya saben, este tour es excelente para hacer en familia, se los recomiendo mucho. Y llegó la hora de la comida y venimos a degustar las delicias del mar, como pescado frito, los ricos ceviches y cócteles. Para eso nos encontramos en las Palapas de Santa Cruz. La renta de este lugar es de 250 pesos y cuenta con 4 sillas y una mesa. Cuenta con servicio de comida. Te dejo toda la información de sus redes sociales a un costado de la pantalla. Vean, estamos ya a la hora de la comida. Estamos aquí en las Palapas aquí en Sisal. Saluden todos. ¿Y saben qué, chavos? El día de hoy estamos con Descubre Sisal. ¿Dónde están ellos? Ya saben, si vienen a Sisal, no duden en llamarlos. Están en excelente servicio. Ahorita estamos en una rica degustación de comida del mar. Y nada más vean eso. Salud. Muchos proyectos juntos. Ya saben, suscríbete a Charlie Voy de Viaje. Suscríbete a Charlie Voy de Viaje. Exacto, sí le salió, señores. Ya saben, él es Joshua de Taiwán. Charlie. Y ya sabes, cuida la naturaleza, cuida Sisal.
Ya nos encontramos listos para la próxima aventura y Luis ya nos pasó a buscar. Como ven, nos vamos en mototaxi al embarcadero para hacer el tour avistamiento de flamingos. Este tiene un costo de 450 pesos por persona y puedes hacer la actividad en kayak o chalana. Para reservar este tour te dejo los teléfonos a un costado de la pantalla. Te invito a visitarlos en Facebook como Descubre Sisal. Como mencioné, tenemos dos formas para hacer el tour. En kayak hay que remar y si te cansas el equipo de Descubre Sisal te rescata. Y en chalana tiene la ventaja que te van llevando y puedes tomar fotos y videos, además que van a tu ritmo. Y ahorita con nosotros nuestra modelo Diana. Hola, aquí estamos en el tour para ir al Ojo de Agua y ver flamingos. Ahora sí llegó la hora de ver flamingos. Puedes realizar esta actividad cualquier día de la semana, pero para poder ver flamingos te recomiendo que sea de 7 a 8 p.m. o por la tarde a partir de las 5. Una cosa que disfrutarás es el paisaje lleno de manglares y la vista es fenomenal que no te cansarás de mirar estas encantadoras vistas. Eso sí, te recomiendo llevar una ropa extra, además que hay partes donde encontrarás mosquitos. Llévate un repelente, pero asegúrate que no haga daño al ecosistema. Estos son nuestros viajeros y este es el Ojo de Agua. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? El Saiyajin, el Ojo de Agua Saiyajin. Hay que cruzar estas maderitas, hay que hacerlo con cuidado. El agua es muy deliciosa, más cuando hay calor. El piso es un poco fangoso, pero hay que pisar con cuidado. Pero es una de mis mejores experiencias que he tenido. Y algo que me dejó con los ojos cuadrados son estas estampas del atardecer en Sisal. No hay nada mejor que vivirlo. Así que saca un tiempecito y ven y no te arrepentirás. Sígueme en todas mis redes sociales como Charlie Voy de Viaje. Regálame un like y comparte y con eso me ayudarás a seguir creando contenido. Si de algo estoy seguro es que Sisal de noche es fabuloso y nada más rico que degustar la comida de Kowloon, un lugar acondicionado especial para la ocasión. Además de que está muy cerca del mar, te dejo la dirección en la pantalla. Probamos este sabroso ceviche de pescado. No te puedes imaginar la cantidad de guisos sabrosos que te puedes encontrar, súper deliciosos, al alcance de tus bolsillos. Y estos nachos con pico de gallo, tacos de cochinita. Todos los platillos muy bien servidos. Wow, me encantó demasiado este lugar. Todos estuvimos muy contentos y el servicio excelente. ¿Y qué les cuento? Nos la pasamos de 10. Miren amigos, que vamos a degustar en estos momentos. Un filete maya, bien sabroso. Y vamos a probar a ver qué rico. Lo que uno se tiene que sacrificar, compañeros. Miren, rico. Igual probamos fettuccini, todo muy sabroso. Hoy te quiero mostrar esta opción para pasar en compañía de la familia. Se llama Posada Salida del Sol.
Cuenta con cómodas habitaciones, con capacidad para familias completas, confortables, limpias y todo para que puedas disfrutar Sisal al máximo. Cuenta con camas matrimoniales, individuales, televisión, abanicos, refrigerador, microondas, aire acondicionado, wifi. Estacionamiento. Es una excelente opción para pasar un fin de semana súper fabuloso. Y aquí tenemos la voz, la nueva voz oficial de Charlie Boy. ¿Cómo se dice? Charlie Boy. Hoy estamos listos para una aventura más. Nos vamos a un picnic aquí con toda la banda. Saluden a toda la banda. Ya saben, síganos porque va a estar buenísimo este super picnic. Bueno, y vamos a salir en estas lanchas que ustedes ven. Sí, para la aventura, miren allá esas lanchas. Por si puedo. Ahí estamos ya saliendo, señores. Estamos ya yéndonos a la aventura. Pongan su carita feliz. Aquí tenemos a Luis. Luis es el que nos ha estado guiando en todo este tour. Este tour tiene un costo de 1,200 por persona y claro, lo contratas con Descubre Sisal. Te incluye el transporte y el desayuno. Además de que te llevan a un ojo de agua. El picnic incluye desayuno a base de frutas, cochinita pibil, cevichito de pescado y refrescos. Sí, amigos, miren todo lo bueno que se pueden encontrar. Nada más uniendo a este tour. Vean que está rico, todo está bien rico, miren. Una rica bebida. Y está la cervecita, miren nada más. Ahora vamos a ver qué tan rico se encuentra todo. Exacto, miren nada más. Charlie. Y bueno, amigos, vean nada más qué bonita y qué hermosa vista. Ya estamos aquí en medio del mar en Sisal. Está padrísimo, vean eso. Es una experiencia muy bonita y relajante, obvio. Cuidamos el preciado mar que nos rodea. No dejamos ningún residuo ni una basura en el lugar. La verdad sí lo disfruté y como ven, es una playa de ensueño. Y en todo el viaje, el personal de Descubre Sisal estuvo atento a todas nuestras necesidades. Esta es una actividad que debes de poner en tu lista de viajero. Ahora te traigo este restaurante que se llama Colorines 1 y tiene piscina para los niños, además palapas y regaderas. Puedes igual hospedarte, los precios son bastante accesibles. Pues ya sabes, espero que estas opciones te sirvan para tu próxima visita a Sisal. Así como hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje. Nos vemos hasta la próxima.